En esto creemos. Esta es nuestra fe. Esto es Doctrina Básica para Creyentes Cristianos, un recurso educativo para el desarrollo de nuestra fe. La no pecaminosidad de Cristo. Cuando nos referimos a la no pecaminosidad de Cristo, por lo general o siempre, estamos haciendo referencia a su humanidad. Sería del todo innecesario afirmar la no pecaminosidad de la deidad de Cristo, ya que la deidad, por definición, no puede pecar ni peca. La doctrina sobre la no pecaminosidad de Cristo nunca ha sido campo de controversia fundamental. Ni siquiera los herejes más recalcitrantes de la historia la han negado. Esta doctrina es fundamental y necesaria para nuestra salvación. Si Cristo no hubiese sido el Cordero sin mancha, no podría haber asegurado la salvación de nadie, y además tendría que haber necesitado un Salvador para Él mismo. Los múltiples pecados que Cristo cargó en la cruz requerían un sacrificio perfecto. Ese sacrificio debería ser hecho por uno que no tenía pecado. La no pecaminosidad de Cristo puede considerarse desde un punto de vista positivo y otro negativo. El punto de vista negativo significa que Cristo estaba completamente libre de cualquier transgresión. No quebrantó nada de lo establecido en la santa ley de Dios. Obedeció escrupulosamente todo lo que Dios ordenó. A pesar de su no pecaminosidad, Cristo igualmente obedeció la ley judía, sometiéndose a la circuncisión, al bautismo y posiblemente hasta al sistema de sacrificios. Desde el punto de vista positivo, Cristo estaba ansioso por obedecer la ley. Estaba comprometido a cumplir la voluntad de su Padre. De Cristo se nos dice que lo consumía el celo por la casa de su Padre y que su comida era hacer la voluntad de su Padre. Juan capítulo 2, verso 17 y Juan capítulo 4, verso 34. Una dificultad relacionada con la no pecaminosidad de Cristo está relacionada con el versículo de Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si Cristo fue tentado según nuestra semejanza, ¿cómo podría ser sin pecado? El problema se torna aún mayor cuando leemos Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago nos está describiendo un tipo de tentación que surge de los deseos pecaminosos que existen dentro de nosotros. Estos deseos ya son pecaminosos por naturaleza. Si Jesús fue tentado del mismo modo que somos tentados nosotros, esto parece estar sugiriendo que Jesús tenía deseos pecaminosos. Sin embargo, es precisamente hacia este asunto donde apunta el calificativo pero sin pecado en el libro de los Hebreos. Jesucristo tenía deseos, claro, pero no tenía ningún deseo pecaminoso. Cuando fue tentado por Satanás, el asalto vino del exterior. Fue una tentación externa. Satanás trató de seducir a Jesús para que comiera durante su ayuno. Sin duda que Jesús tenía hambre físicamente, que deseaba comer, pero no hay ningún pecado en tener hambre. Jesús deseaba comer, pero Jesús estaba comprometido a obedecer la voluntad de su Padre, no tenía deseos de pecar. Fue entonces la no pecaminosidad de Jesús lo que lo habilitó para hacer el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Sin embargo, nuestra salvación requiere dos aspectos para la redención. No solo fue necesario que Jesús fuese nuestro sustituto y que recibiera el castigo que merecían nuestros pecados, también tuvo que cumplir con toda la ley de Dios de manera perfecta, para asegurar el mérito que nos era necesario para recibir las bendiciones del pacto de Dios. Jesucristo no solo murió como lo perfecto por lo imperfecto, lo que era sin pecado por lo que era pecaminoso, sino que vivió la vida de perfecta obediencia exigida para nuestra salvación. En resumen, la no pecaminosidad de Cristo es necesaria para nuestra salvación. Número 2. Jesús
hizo la expiación como el Cordero sin mancha. Número 3. Cristo no fue tentado por sus deseos pecaminosos. Y por último, Jesucristo, por su perfecta obediencia, cumplió con la justicia que requeríamos para ser salvos. Esta información fue tomada del libro Las Grandes Doctrinas de la Biblia, de Robert Sproul.